Buenas noches a todos, espero que les haya ido muy bien con la lectura del Océano Azul. Vamos a continuar con nuestro libro The Execution Premium. Para los que no entendieron muy bien o pues no saben dónde subir las actividades, digamos que en el taller, donde les subí el taller, en ese mismo link se permite subir el documento de respuesta. Entonces, para que por favor me manden un correo, me envíen, o si quieren les puedo enviar un correo con el contacto de la persona de biblioteca, que es la experta en el tema, para que ustedes se ubiquen, pues los que no sepan muy bien manejar la herramienta o para que tengan como una capacitación. Bueno, entonces el desarrollo de la estrategia, vamos a hacer primero como un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada y para así comenzar con todo el análisis del entorno. Primero, porque las organizaciones necesitan una estrategia, entonces respondiendo a esta pregunta es por el posicionamiento externo y el alineamiento interno. El posicionamiento externo porque necesitamos tener una diferencia, una ventaja competitiva que nos diferencie de nuestros competidores en el mercado. Porque realmente necesitamos algo que nos haga sobresalir. El alineamiento interno es que todas las piezas de este rompecabezas, que es esta gran organización o esta gran empresa, estén realmente enfocadas en el mismo objetivo, desde la parte financiera hasta la parte de recursos humanos, hasta los directivos, hasta las personas del servicio de esa misma empresa. Entonces, el posicionamiento externo, según lo que dice acá, las organizaciones necesitan ajustar sus recursos y capacidades internas con el entorno externo para lograr una ventaja competitiva sostenible. La ventaja competitiva surge al tener capacidades para los clientes que los competidores no pueden ofrecer. Alineamiento interno asegura que los recursos sean asignados para apoyar prioridades estratégicas. Permite que todas las unidades organizacionales y los empleados tomen decisiones e implementen políticas que son consistentes con el logro y sustento de una ventaja competitiva. Como les dije, para desarrollar una estrategia se necesitan 3 preguntas, o uno se debe hacer 3 preguntas importantes. ¿En qué negocio estamos y por qué? Que corresponde a la misión, visión y valores de la empresa. ¿Cuáles son los factores claves y cuál es nuestra mejor manera de competir? Listo. ¿En qué negocio estamos y por qué? Entonces, para esto tenemos la misión, los valores y la visión. En la misión nosotros establecemos el propósito de la organización. Entonces, describe el objetivo fundamental de esta entidad desde una perspectiva enfocada a los clientes. Después tenemos los valores, que es básicamente cómo o con qué características vamos a cumplir esta misión. Entonces, se delimitan las acciones de quienes participan en la organización, por lo tanto, proveen de autonomía a sus integrantes, pero escriben la actitud, importante, conducta y el carácter de la organización. Y luego está la visión, que es la que define o la declaración concisa que define el objetivo ambicioso, pero con la excepción de que esta es una fecha determinada. Esto tiene como un periodo de tiempo. Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos. Acuérdense, esto es como un pequeño resumen de la primera clase de The Execution Premium. Entonces, la visión, estar entre las 4 empresas más rentables en cuánto tiempo, en 5 años, alcanzar 20.000 millones en ventas en 5 años, o sea, tienen un objetivo específico, 20.000 millones de ventas entre las 4 empresas, en fin, y también tienen un límite de tiempo. Para el 2015 ser la tercera en participación del mercado en el país, sin disminuir ni poner en riesgo los márgenes actuales de rentabilidad. Para 2015 producir 1 millón de barriles de petróleo diarios. Para 2025 estar en las 300 mejores universidades del mundo, de acuerdo a Times Higher Education Survey.
poner un hombre en la luna y traerlo a salvo a la Tierra para el final de la década. La misión es algo más general y enfocado hacia el cliente, entonces Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Coca-Cola, refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y hacer la diferencia. Arturo Calle, diseña, confecciona y comercializa prendas de vestir y accesorios para hombre con estándares internacionales de calidad, precios justos y excelente servicio en sus puntos de venta, procurando satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. A su vez, busca permanentemente la innovación y la mejora de sus productos, el desarrollo integral de la organización y el bienestar de su talento humano para obtener una razonable rentabilidad y contribuir al desarrollo social del país. Como ustedes pueden ver, pueden ser desde muy cortas, desde una oración hasta unos párrafos enteros. Valores. Estos son los de Amazon, los vimos la clase pasada, pero pues sin embargo, para recordarles y refrescarles la mente, enfocar sin descanso en nuestros clientes, tomar importantes decisiones de inversión con base en consideraciones de largo plazo y no en rentabilidad en corto plazo, enfocarse en el flujo de caja, trabajar duro para gastar sabiamente y mantener una cultura esbelta de gasto, enfocarse en contratar y retener empleados versátiles y talentosos y compensarlos con propiedad sobre las acciones, no con dinero en efectivo. La segunda pregunta era cuáles son los factores claves. Entonces vamos a ver el análisis PESTAL, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el cuadro estratégico y el análisis FODA. Esta es nuestra primera actividad, entonces quiero que ustedes en Word me escriban si ustedes tuvieran $1 millón, ¿en qué lo invertirían? ¿En qué invertirían en ese $1 millón? Después, ese producto o ese servicio en el que invirtieron, lo que sea, tienen que decir en qué sector o a qué sector pertenece, por qué seleccionaron ese sector en específico para invertir en ese producto o servicio y cuál es la ventaja competitiva que ustedes ven de ese producto y servicio con respecto al mercado. Entonces, bueno, nada, espero sus múltiples comentarios y múltiples opciones de respuesta. Entonces, el día de hoy vamos a ver el análisis del entorno, después de que ya vimos ese resumencito de lo que habíamos visto en las clases anteriores. El análisis del entorno consta de 5 partes, que es valorar la naturaleza del entorno, revisar factores de influencia del entorno, identificar las fuerzas competitivas claves, identificar la posición competitiva e identificar las oportunidades y amenazas claves. Como primera medida vamos a ver el valor, vamos a valorar la naturaleza del entorno. Entonces, para valorar la naturaleza del entorno tenemos que tener en cuenta 4 factores súper importantes. Entonces, el primero sería el análisis histórico, realmente cómo se ha comportado ese mercado donde yo voy a entrar a través del tiempo. Ha tenido bajas, altas, ha subido, ha aumentado, ha bajado, cómo se ha comportado. Ha sido siempre el mismo, ha tenido variaciones, varía mucho, varía muy poco. Realmente, ¿en qué lugar de ese cuadro lo puedo yo ubicar? Los pronósticos. ¿Puedo realmente pronosticar el comportamiento de este mercado o realmente no lo puedo hacer? Es como la tecnología que a medida que pasa el tiempo va creciendo o realmente es tan fluctuante que no se puede predecir con facilidad. Entonces, ¿qué tan complejo es? ¿Qué tan simple? ¿Qué tan estable o qué tan variante podría ser? La experiencia y el aprendizaje. ¿Cómo se comporta, digamos, este mercado? ¿Realmente tienen una facilidad para la adaptación o se demoran en adaptarse? En fin. Entonces, básicamente ustedes escogen 4 factores y los empiezan a ubicar según
digamos, el mercado o la empresa en la que ustedes hayan escogido, decidido hacer su trabajo, entonces empiezan a ubicarlos de esta manera. Necesito que por favor, como segunda actividad, busquen ejemplos de condiciones del entorno, que realmente busquen ejemplos en diferentes empresas o que me traigan ejemplos de Coca-Cola, de empresas realmente reconocidas donde ustedes puedan hacer este tipo de estudios. ¿Listo? Bueno, como segundo paso o como segunda etapa en el análisis del entorno está revisar los factores de influencia en el entorno. Entonces, en este caso vamos a hacer un análisis PESTAL. El análisis PESTAL es el análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal de una organización. Como les comenté en el curso pasado, es un análisis de los factores de cada una de estas áreas. Entonces, en el factor político incluye como los cambios en el gobierno, el cambio del presidente, las nuevas políticas y como resultado de las nuevas políticas. En la parte económica, entonces, incluye cambios como en el gasto público, los intereses, las tasas de cambio, como el clima de inversión que hay en el país, si está como un clima que incentiva como la inversión extranjera o no, en fin, como si hay ventajas económicas para los inversionistas, en fin. En la parte social incluye como los cambios en los estilos de vida, en las actitudes de las personas, en las formas de compra. Digamos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita tenemos un cambio social porque las personas no están comprando ya directamente o pues por las condiciones del COVID no nos están dejando acercarnos y comprar directamente en los supermercados, sino que tenemos una rutina completamente diferente y nuestro hábito de compra en estos momentos es 100% online. O por lo menos para cosas diferentes de comida. Entonces, eso podría constituir como un factor social. Los cambios en las actitudes de las personas, en la forma en la que compran, en la demografía, en fin. No sé si algunos de ustedes que están en mi otro curso, en el que estamos viendo un caso de estudio que tiene que ver con Tesco. Tesco es una compañía que es como un supermercado y ellos tienen un análisis como bastante fuerte sobre los factores sociales antes de ingresar en un mercado como Estados Unidos, pero realmente el análisis que ellos hacen sobre el ambiente fue insuficiente porque a pesar de que ellos vieron ciertos cambios en los hábitos de los estadounidenses, realmente no vieron la proporción y el resto de factores importantes. Y pues fue un caso de no éxito. Entonces, para los que quieran como investigar, que no estén en esa clase, bienvenidos. Es un ejemplo perfecto para esta situación como tal. Y pues nada. La expectativa de vida también. Y digamos el crecimiento del mercado. En la parte tecnológica, entonces pueden incluir nuevos productos y nuevos servicios o nuevas formas de adquirir un servicio o de un producto, una nueva forma de investigar alguna actividad o realmente desarrollar esa actividad. Entonces, no sé si ustedes antes se daban cuenta que las personas hacían todos los pagos de, digamos, los servicios públicos yendo a ciertos lugares a pagar los servicios públicos. Ahora muchas personas lo hacen por internet, entonces ese tipo de cambios se deben gracias a la tecnología. Ambientales, entonces digamos que eso puede influir también en cuanto al consumo de las cosas desechables, los plásticos, en fin. En cuanto al tema legal, entonces cuando hay nuevas leyes, el salario mínimo,
las políticas de seguridad en el trabajo, en fin. Además de este análisis, es muy importante que ustedes también como organización o como dueños de una empresa, como lo propone la actividad, que ustedes examinen a sus competidores actuales y los posibles competidores de un futuro, para determinar las capacidades y las estrategias que van a tener que tomar en sus respectivas empresas eh, antes de evaluar las posibles respuestas o las acciones que ustedes van a tomar en su negocio. Entonces es muy importante que realmente evalúen todas las posibilidades y todo su entorno como tal antes de elegir sus estrategias para que realmente sean efectivas y traigan como el beneficio que ustedes quieran traer o se traduzca como en una ganancia económica importante. Entonces, como les dije, la actividad es muy clara, es simplemente generar un producto, decir en qué negocio van a invertir y hacer como el análisis de el entorno de este. Pueden, tienen que hacer la naturaleza del entorno, entonces tienen que escoger 4 factores importantes y realmente como ubicarlos en este cuadro y también dar unos ejemplos de otras empresas muy reconocidas con estas condiciones del entorno. Después tienen que revisar los factores de influencia en el entorno, entonces con un análisis pestal, entonces digamos ya no tienen que hacer ejemplos para otras empresas, sino para la que escogieron, para el sector que escogieron, hacerle este análisis. Como tercera medida, vamos a realmente profundizar en los factores del entorno que afectan la organización, pues como no solamente hablando de los que están afectando en estos momentos o en la actualidad, sino en los próximos años. Digamos acá, además de la traducción que yo hice en la diapositiva pasada, es decir, en esta, acá ya lo encuentran en español. Oigan, creo que estuve hablando un tiempo y no se estuvo grabando. Entonces, no sé dónde quedé. Qué pena con ustedes. Eh, mm, mm, mm. Creo que quedé en, con base en el comportamiento de las variables, permite definir el perfil estratégico de la organización, es un insumo básico para la formulación de la visión organizacional. Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo, ahora que no se está grabando, era que este análisis pestal, si ustedes van a decir, sí, pero esta es la repetidera, es al fin y al cabo lo que está diciendo es que todo tiene que estar como estructurado, guiado o alineado para que todo se dé bien, pues sí. Eh, como les dije, o no sé si les habré dicho porque de verdad se me borró este video, o no estaba grabando y duré hablando como 10 minutos. Esto es como si fuera un libro guía de cómo organizar una empresa o cómo crear su empresa para que tenga una mayor probabilidad de éxito. Como le dijeron los autores y como les expliqué que le dijeron los autores en las clases pasadas, Norton, Kaplan, Porter, ellos dicen que estos son unos mecanismos para garantizarle el éxito a tu empresa. Si tú decides que tu empresa va a ser eh, no sé, si eliges como la empresa o una de las metas, como Arturo Calle, que dijo que en su visión, una de las mejores universidades, creo que una de las metas era que en el 2015 iba a ser entre las 5 mejores universidades según la revista XYZ. Entonces, si ese es tu propósito en la vida, es tratar de realmente incorporar todas las acciones que ustedes tengan
en esa empresa, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde las personas eh, que hacen los cargos más simples hasta los directivos, alinearlos todos con el fin de alcanzar esa estrategia. Ustedes lo pueden hacer fácilmente sin ninguna de estas metodologías, sin ninguno de estos procesos, sin ninguna de estas herramientas. Pero ¿qué pasa? Estas herramientas de alguna manera aumentan la probabilidad de que ustedes tengan éxito notablemente. ¿Por qué? Porque pueden evaluar cada uno de los casos, porque evalúan todo, o sea, evalúan desde todas las perspectivas la organización para que siempre sea un caso de éxito y para que realmente cumplan el objetivo que se han propuesto cumplir. Entonces, eh, digamos, como un resumen, ustedes crean una misión y una visión gigante para su empresa, que digamos es estar entre las 5 mejores universidades, pero para realmente alcanzar eso ustedes hacen una estrategia. Es una estrategia como lo hacían en las guerras. ¿Cuál es tu estrategia de guerra o para ganar? No sé si ustedes alguna vez han jugado un jueguito de mesa que es como de unas batallas que se llama como Battleship, algo así, y ustedes hacen estrategias para ganar. O han jugado línea 4 que ustedes tienen un oponente y entonces ustedes tienen su propia estrategia de crear, de taparle al oponente, jugar a la defensiva o a la ofensiva, o bueno, o en los deportes. Todos los equipos tienen estrategias diferentes de juego. Entonces, de alguna manera, ustedes crean una estrategia para cumplir con esa misión y esa visión. Pero esa estrategia tiene ciertos pasos o ciertos pilares o ciertas acciones que componen esa estrategia como un todo. Y esas acciones están justificadas o están argumentadas por un análisis del entorno. Y este análisis del entorno, si se hace bien hecho, no quiere decir exactamente con estas herramientas, sino buen análisis, pueden llegar a tener éxito. Pero con estas herramientas ustedes se garantizan que cada una de las partes de este mercado realmente esté analizado como debería ser, sin que se les falte un pedazo de él o sin que tengan en cuenta cosas que podrían ser importantes para ustedes. Entonces, digamos que esto es como un colador que realmente como cuela toda la sustancia para que ustedes no se les pase ni una pepita ni una semillita de este jugo que están haciendo y realmente sea lo más certero que se pueda hacer. Entonces, bueno, nada, eso es como una pequeña explicación. Actividad. En este caso yo les había puesto reúnanse en grupos de 3 personas, pero pues como estamos en esta super cuarentena de COVID, pues es individual. Entonces, para el sector elegido con anterioridad, den un ejemplo del factor político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal que puedan afectar negativa o positivamente al sector. Entonces, pues esta actividad ya se las había comentado, pero pues como para que lo tengan todo reunido dentro de las diapositivas y las presentaciones que les estoy haciendo. Ok, la tercera parte es identificar las fuerzas competitivas clave. Entonces, vamos a ver este video de las 5 fuerzas de Porter. Por favor, entren y bueno, ya les comento yo. Entonces, después de haber escuchado las palabras de Porter, entonces les voy a hablar más o menos yo, que son las 5 fuerzas más importantes que realmente actúan sobre la estrategia de la organización. Entonces, básicamente lo que decía él es que las 5 fuerzas básicamente
nos están recordando que sí, además de nosotros tener una competencia, unos rivales, por así decirlo, también tenemos unas fuerzas entrantes o unos competidores potenciales que pueden estar llegando a competir con nosotros. No, no son los competidores que tenemos actuales, que es nuestra competencia rival, sino algunos que puedan surgir más adelante. Entonces, en fin. También están los productos sustitutos, entonces son productos que pueden en estos momentos puede que ustedes no los vean como competencia, pero más adelante estos productos pueden reemplazarnos a nosotros. Entonces, eh, hay que tenerlos en cuenta también. Están los proveedores, eh, que los proveedores de alguna manera tienen un poder de negociación, eh, influyen económicamente en nuestras finanzas, igual que los compradores, porque ellos también tienen un poder de negociación. Entonces, los compradores, tratando que nosotros reduzcamos el precio de nuestro producto en el mercado, los proveedores aumentándonos los precios de nuestros insumos, creando que o haciendo que nosotros tengamos un margen mucho menor al que teníamos antes. Eh, los competidores potenciales tal vez quitándonos una porción del mercado, quitándonos clientes, igual que los productos sustitutos. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta nuestra competencia rival o nuestra competencia más evidente, sino que también, qué pena con ustedes, sino que también hay que tener en cuenta eh, tantas otras fuerzas. Bueno, realmente lo que busca Porter con esas 5 fuerzas es que la persona entienda que hay, digamos, como líneas imaginarias que nos jalan hacia diferentes lados, que limitan realmente nuestra utilidad y entonces con el entender o identificar dónde están nuestros competidores y cómo se están comportando ellos, nosotros podemos crear más elasticidad en esas líneas o digamos como un espacio para que nosotros podamos crecer y nos podamos diferenciar. Eh, Así como él da unos ejemplos en su video de cómo, digamos, están, por ejemplo, el mercado de las gaseosas o los refrescos y cómo está el mercado de las aerolíneas. Entonces, cómo las 5 fuerzas a ellos los manejan de manera distinta. Digamos que las aerolíneas tienen las cuerdas como si fueran súper templadas y limitándolos demasiado en sus movimientos, mientras que el negocio de las gaseosas las tiene muy holgadas. Entonces, ahí ustedes pueden ver el comportamiento de dos mercados completamente diferentes en los cuales las 5 fuerzas influyen en ellos de manera diferente. Pero por favor, pues véanse el video, tiene subtítulos para pues, las personas que les cueste un poquito más el inglés. Entonces, después de haberles explicado esto, vamos a entrar como más en detalle. Entonces, amenaza de entrada de competidores potenciales. Dependen de barreras de entrada como economías de escala, necesidades de capital para la entrada en el sector, acceso a los canales de distribución y suministro, ventajas en costos independientemente de la dimensión, curva de aprendizaje, represalias esperadas, legislación o acción del gobierno y diferenciación. Entonces, estos factores que les acabo de nombrar son factores que pueden permitir la entrada de nuevos competidores en su mercado. Entonces, de pronto hay una nueva persona que tiene un nuevo acceso a materia prima, ya no desde acá de Colombia, sino tal vez de China. Entonces, eh, le sale mucho más económico y esa persona decide, por su acceso a esa materia prima, entrar en el mercado en el que ustedes están. Eso sería un ejemplo. Como una actividad, necesito que por favor tomen nota de uno de estos elementos y realmente lo elaboren al producto que ustedes escogieron. ¿Listo? Lo elaboren, es decir, lo apliquen y elaboren como un comentario, por así decirlo. Entonces, bueno, nada. El segundo es el poder de negociación de los compradores, entonces es alto cuando
existe una concentración de compradores, hay muchos productores pequeños, hay fuentes alternativas de suministro, el componente de materiales es un porcentaje alto del costo al comprador, conduce a mayor búsqueda, los costos de cambiar son bajos, existe una amenaza de integración hacia atrás. Ok, antes de que se me vayan a confundir con el ejemplo que di anteriormente, es un cambio en, digamos, en las políticas de exportación o importación, eh, o un eh, ambiente de inversión en el país mucho más favorable para los extranjeros. Entonces, esas personas que tenían acceso a ese material en China y que tal vez estaban produciendo ese tipo de producto en China, se vinieron acá y por eso ellos entran a ser una amenaza de entrada de competidores potenciales. Este poder de negociación de los compradores es completamente diferente. Entonces acá ya es una ventaja para eh, para estos compradores como tal. Entonces, es decir, para nuestros clientes. Entonces, existe una concentración de compradores. Existen muchos clientes. Entonces, cuando existen muchos clientes, ellos tienen, digamos, una ventaja porque nos pueden presionar. Hay muchos productores, pero muy pequeños. Entonces, como los productores son tan pequeños, pues de pronto el cliente también tiene las de ganar en este sentido, porque pueden exigir más. Pueden exigir tal vez personalizar más su producto, o sea, tienen más de dónde jalar, como dirían por ahí. Hay fuentes alternativas de suministro, entonces tienen varias posibilidades de dónde comprar. Entonces, si ustedes tienen un precio muy alto, pues digamos que ellos se van a ir a otro productor, ¿sí? El componente de materiales es un porcentaje alto del costo al comprador. Entonces, exactamente esto conduce a mayor búsqueda. Digamos, eh, básicamente es cuando el comprador o el cliente tiene las de ganar. Entonces, o se pueden ir a otros competidores o ustedes, digamos que tengan, digamos que el cambio de un producto a otro no es tan significativo porque tal vez son productos muy parecidos o tal vez las diferencias entre un producto y otro, eh, digamos las ventajas que tengan su producto sobre los de los demás del mercado en cuanto a calidad no es tan significativa, entonces como que ellos tampoco le ven la diferencia o el precio de ustedes es muy elevado y los de los otros son más baratos, entonces se pueden ir a comprar otros o hayan otros productos similares, eh, digamos que cumplen la misma función, no estamos hablando que los reemplacen, pero en el mercado, entonces simplemente como que hay muchas posibilidades para que ellos, de donde ellos puedan escoger, entonces por eso ellos tienen una ventaja sobre ustedes. Entonces, en este sentido, también necesito que tomen alguno de estos elementos. Si hay muchos compradores, si ustedes, digamos, tienen mucha competencia porque hay muchos productos iguales a los de ustedes, o hay muchos productores pequeños que tal vez puedan hacer el producto más barato porque utilicen otros ingredientes, o pueden hacer el producto más caro, o lo pueden hacer más personalizado. Hay fuentes alternativas de suministro, como les dije ahorita. Bueno, en fin, escojan una de estas y la aplican de nuevo al producto que ustedes eligieron. Bueno, ahora para el poder de negociación de los proveedores. Entonces, es alto cuando existe una concentración de proveedores, los costos de cambio son altos. ¿Por qué con la concentración de proveedores? Porque cuando hay bastantes proveedores, de alguna manera, ellos compiten, tienen una competencia alta eh, por realmente suplir las necesidades de su mercado. Así como ustedes, ellos quieren suplir todas las posibilidades del mercado. Entonces, mientras más posibilidades de proveedores hayan, eh,
y ellos como más se especifiquen sobre ciertas partes del mercado, como lo decía Porter, em, va a haber uno para cada cliente. Entonces, bueno, digamos que van a tener más poder para negociar su precio con ustedes, pues porque ellos están cumpliendo a lo mejor de sus posibilidades con un sector o su producto cumple en satisfacer las necesidades de ese sector en específico. Los costos de cambio son altos porque tal vez ese producto, como hay muchos proveedores, digamos que cuando hay muchas posibilidades, hay casi siempre cada una de esas posibilidades se va a especificar sobre cierto pedazo del mercado, y cuando digo se va a especificar es porque va a tener ciertas condiciones que le satisface a un pedazo del mercado y todos van a ser diferentes entre sí. O sea, va a haber como más espacio para diferenciarse entre un producto y otro, siendo o cumpliendo la misma función. Entonces, digamos, están los detergentes orgánicos para la gente que se preocupa por el medio ambiente y demás, que cumplen la función de limpiar, igual que el Clorox, pero que el Clorox no es orgánico y tal vez daña más el medio ambiente. Están para los animalistas, que saben que el cloro les afecta porque les da alergia a los perros, entonces compran como el biobarzol. O sea, hay muchas posibilidades para muchos sectores del mercado o para muchos clientes que se les ajusten a sus requerimientos. Entonces, los costos de cambiar, digamos, si ustedes son una empresa que ustedes necesitan el Clorox porque ustedes sienten que ese es el que les limpia bien, a un detergente ambientalmente aceptado o para la gente ambientalista, pues los costos eh, o el costo de oportunidad, por así decirlo, que ustedes van a tener de cambiar en uno al otro va a ser muy grande. O sea, ustedes sí van a ver la diferencia y para ustedes no va a ser como tan gratificante dejarse ir por el otro producto. Entonces, digamos que ellos ahí tienen como una palanca o un punto sobre el cual ellos pueden exigir mayores, mayor precio sobre sus productos. Entonces les van a, digamos que van a tener un punto de ventaja sobre ustedes. La marca del proveedor, entonces digamos que ustedes vendan sushi, por ejemplo, los que les guste el sushi, saben que hay una marca en específico que se utiliza para hacer los sushis, eh, que es el queso crema Philadelphia, que es un queso crema de Kraft, que no tiene un sabor tanto a queso, que tiene un sabor más neutro, que tiene una consistencia diferente, en fin. Este es el, o no sé, un ejemplo que ustedes puedan como identificar más rápido. No sé si ustedes han visto como los correctores, cuando ustedes están escribiendo, la gente que utiliza liquids, utilizan liquid paper, que todo el mundo dice que es el mejor. Pues liquid paper es la marca y la marca es la que tiene como el protagonismo, a pesar de que hay otros correctores. Entonces muchos de ustedes se ven como a veces en el supermercado o en la papelería yendo a comprar el liquid paper porque piensan que es el mejor, pero realmente hay otros que también pueden ser muy buenos, pero simplemente porque es marca liquid paper, pues es el que más compran. O tal vez, otro ejemplo, Clorox. Eh, Clorox, digamos que es la marca que más se compra porque la marca Clorox es la más reconocida, pero realmente hay otras marcas que venden cloro también, que cumplen tal vez la misma función, pero por Clorox ser la marca más reconocida es el que tiene como un apalancamiento más grande sobre su cliente o su comprador. También existe la posibilidad de una integración hacia adelante. ¿Qué es esto? Es que ustedes hagan alianzas como estratégicas con este tipo de proveedores para que realmente solamente utilicen sus productos y entonces así
pues ellos tienen un poder bastante grande sobre ustedes, pero realmente también puede ser beneficioso para ustedes en cuanto, digamos, a los precios, si ustedes hacen una alianza, un contrato, en fin. Los consumidores, ay, perdón, los consumidores están fragmentados y el poder de negociación es bajo. Entonces, digamos, cuando no hay muchos consumidores de ese producto en específico, es como no hay mucha demanda, entonces básicamente el que tiene el poder de negociación es el consumidor porque él le está diciendo como, oiga, por ejemplo, si ustedes van a la plaza de mercado y la gente no le está comprando eh, al señor los tomates, entonces le dice como, oiga, yo le compro todos esos tomates, mire, ya se le van a dañar, digamos que ustedes vayan a hacer una salsa y ustedes los necesitan hoy, ya se le van a dañar, yo le doy la mitad de lo que usted está pidiendo. Y pues ustedes ahí tienen la ventaja porque el señor, con tal de que no se le dañen y no perder esa plata de esos tomates, probablemente ceda y les venda a mucho menor precio de lo que él debería vender. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene muchos clientes a quien venderlos o mucha demanda de ese producto. Entonces, bueno, ese es otro como de los factores. En este caso, la actividad es volver a coger uno de estos factores y aplicarlo a su producto. La amenaza de productos sustitutos. Entonces, toman diferentes formas. Productos sustitutos, sustitución de necesidades o sustitución genérica. Entonces, productos sustitutos son, digamos, por ejemplo, ustedes, lo que les explicaba la vez pasada, la gente al principio escuchaba música, tal vez con unos discos, unos vinilos, es que se llaman. Después de los vinilos pasaron los cassettes, después de los cassettes pasaron a los CDs, después ahora existe el iPad, luego del iPad Spotify y así sucesivamente. Entonces estos productos han sustituido el producto original que era el vinilo. La substitución de necesidades. Entonces, antes, hace muchísimo tiempo, la gente necesitaba comunicarse y no tenían acceso, digamos, a celulares, por así decirlo. Entonces, lo que hacía la gente era, de alguna manera, tenían que ir como a unas cabinas telefónicas ubicadas en ciertas partes, porque no todo el mundo tenía teléfono en la casa, y simplemente para comunicarse lo que hacían era como que iban a esas cabinas y pues marcaban a un operador y del operador marcaban al otro lugar y bueno, hacían sus llamadas. O por lo menos así era en el pueblo donde estaba mi abuela. No sé si a ustedes les tocó, pues a mí me tocó cuando yo era chiquita hacer ese tipo de llamadas y lo llamaban a uno por un micrófono y decían como, señora Emily, la están llamando. Y uno le tocaba correr a ese lugar donde está el teléfono pues para contestar, que era por fuera de la casa, era como una tienda, por así decirlo. Entonces, así era la forma en la que la gente se comunicaba. Eh, para, digamos, ¿cómo se dice? Como para comunicarse, como para hablar por teléfono, en fin. Esa fue perdón, esto es un ejemplo de productos sustitutos, qué pena. Antes de eso existían las cartas. La gente se comunicaba, porque siempre han tenido esa misma necesidad, comunicarse a través de cartas. Luego fueron a través de estos teléfonos. Después fueron los teléfonos en la casa. Y ahora, hoy en día, se comunican a través del celular, a través de WhatsApp. Entonces, si se dan cuenta, como un producto sustituyó al otro y así sucesivamente a medida que pasó el tiempo. No sé si se han visto, si no se han visto, les recomiendo una película en Netflix que se llama como El Interno o algo así, que es con Anne Hathaway y es un ejemplo perfecto para la sustitución de una necesidad. Y Robert De Niro, que básicamente él empieza a trabajar en una empresa de compras en línea.
Entonces, digamos que la necesidad en el comienzo, pues el ejemplo que les voy a dar, era que la gente necesitaba de alguna manera comunicarse entre sí por, digamos, necesitaba comunicarse entre sí, em, necesitaba como pedir domicilios o lo que sea. Pero, pero, como empezó a existir estas plataformas digitales como Rappi, como Internet, como Google, la gente empezó, digamos, a utilizar otros servicios para pedir sus productos a la casa. Entonces, digamos, la gente para antes, hace mucho tiempo, no sé si a ustedes les tocó, mis papás llamaban a pedir el pollo frito a la casa. Entonces buscaban en el directorio el teléfono de la pollera o de la empresa de pollos o lo que sea, donde vendían el pollo que queríamos comer al almuerzo, y llamamos y pedíamos el domicilio. Y ahora simplemente nosotros nos metemos al celular, buscamos por Rappi la empresa del pollo y pedimos el domicilio. Entonces, desde que existe el Internet, dejó de ser una necesidad tener los teléfonos a la mano o tener los teléfonos impresos en un cuaderno, por así decirlo. Entonces, dejaron de existir esos libros o esos directorios telefónicos donde ustedes tenían el teléfono de todas las personas de todo el mundo, bueno, de todo el mundo no, pero de toda la ciudad donde ustedes vivían, de todas las empresas, no sé, de pollos o de servicios eléctricos o, en fin, toda esta gente, porque ya hay otros sistemas por donde uno accede a esta información que no necesariamente es el teléfono, sino eh, como por internet. Entonces, digamos que desde que surgió un sistema como Rappi, donde ustedes buscan directamente la empresa y ellos son como un intermediario entre la empresa y eh, ustedes ya no necesitan el teléfono de contacto o ya no necesitan comunicarse directamente con esa empresa que les va a prestar el servicio, sino con el intermediario, y dejó de existir la forma de comunicación entre ese producto o ese servicio. Ay, qué pena con ustedes, se me está abriendo Instagram, de ese producto o ese servicio, sino que ya es a través de este intermediario. Entonces, vamos a dejar eso ahí. Por favor, hagan las actividades que les cuento y la clase siguiente continuamos.